Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Hoy estamos nuevamente en Extreme Revolution Digital y quien nos acompaña hoy día nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Él es Gerard Jorani, quien es coach transformacional, es master trainer y master coach con más de 14 años de experiencia trabajando no solo con personas, sino también con equipos de trabajo y con organizaciones. Y va a estar con nosotros en Next Team Revolution Digital el día 1, que es el día de la transformación de creencias. ¿Cómo estás, Gerard? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo va todo por allá, por ese bello país? Muy bien, Andrés. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Eh, podría decirte todo bien, dentro de lo bien que estamos en todo el mundo, ¿no? Dentro de esto que estamos pasando. La verdad es que estamos vivenciando estos momentos de incertidumbre. Yo ya llevo un ratito encerrado en casa porque, como te conté, tengo un bebito recién nacido, entonces cuidándolo. Poco a poco empezamos a salir, poco a poco se empiezan a reabrir las cosas, pero pues estamos en medio de un momento como de completa incertidumbre, como que el polvo de la tormenta de arena todavía no se asienta para ver qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces, mientras se asienta, pues hay que seguirle dando, ¿no? Quisiera iniciar nuestra conversación porque vamos a trabajar un tema que a ratos para las personas naturales, para las personas comunes que no están dentro de procesos de desarrollo ni procesos transformacionales, a ratos hablar de creencias está en general, ¿no es cierto? Hablamos de creencias e inmediatamente vamos al mundo de la fe, al mundo de la religión, de lo espiritual, y las personas comunes y corrientes que trabajan todos los días y que hacen todo lo que hacemos, como nosotros mismos, de hecho, tenemos creencias que son de un nivel diferente, que no es el nivel espiritual solamente, y que tiene que ver con cómo esas creencias se transfieren a nuestras conductas y nuestros hábitos. ¿Por qué son importantes las creencias en cada uno de nosotros? Mira, son importantes dado que el comportamiento está regido por las creencias. Todo lo que haces y todo lo que no haces en tu vida está dirigido, está manejado por una creencia. Y como bien dices, de repente la acepción, ¿no? La palabra creencia nos remite a cuestiones religiosas o espirituales, pero no solamente existen esas creencias, ¿no? Que también peculiarmente, de repente las creencias religiosas dictan la conducta del hombre, del ser Ajá. humano en ciertas cuestiones. Pero los seres humanos, todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, y fíjate, todavía un poquito más allá, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad está regido por nuestras creencias. Todos los seres humanos estamos, ¿no? Dentro de un marco de creencias que es lo que nos lleva a operar de la manera en la que operamos. Entonces, ¿por qué son importantes observarlas? Porque de ahí puedes observar el por qué actúas como actúas, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos. Ajá. De alguna manera, entonces, las creencias van definiendo nuestro modelo de mundo y cómo nos movemos desde allí en establecer relaciones, en trabajar, en cómo desarrollamos una relación de pareja o la relación con nuestros hijos. Son transversales a toda nuestra vida. Y de alguna forma, y aquí empezamos a meternos un poquito más en profundidad, ¿no? Porque esas creencias puede ser que yo mismo las haya construido. No obstante, también podrían venir de otros lados. ¿De qué otros lados podrían venir esas creencias? Claro, mira, nuestras creencias vienen, como bien dices, de nuestras propias experiencias, ¿no? Algo ocurre en nuestra vida, le damos una interpretación y formamos una creencia y ahí la tenemos guardadita. Pero también adoptamos creencias que heredamos, por ejemplo, de nuestros padres, ¿no? Eh, Adoptamos creencias que heredamos a lo mejor de la religión. Adoptamos creencias, por ejemplo, del contexto social en el cual nos desenvolvemos, del país en el que nacimos. Tú como chileno tienes creencias sobre ciertas cosas muy distintas a las que tengo yo como mexicano. Y tiene que ver con la idiosincrasia, ¿no? Con este medio en el cual nacimos y crecimos, que nos va dotando de otras ciertas creencias de aquello que está correcto o incorrecto, que aquí, un paréntesis, no todas las creencias tienen que ver con lo que es correcto o incorrecto, pero pareciera que sí. Ajá. Pareciera que con base en las creencias vamos operando entre lo que es correcto hacer o no hacer, etcétera. Pero
De los amigos también adquirimos otras creencias, ¿no? Entonces, existen creencias, vamos a decir, como autogeneradas y desarrolladas, y otras creencias que son adquiridas, adoptadas de algún factor externo. Ajá. Podríamos entender también que nuestras creencias no solo están proyectadas hacia nuestras conductas y nuestros comportamientos, sino también tienen una base que va más atrás. ¿Esa base con qué tiene que ver? ¿Con principios? ¿Con valores? ¿Cada creencia está arraigada en un valor específico o no? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué tal que yo te dijera que los valores no son también más que creencias? Ajá, ajá, Tus valores son aquellas cuestiones, aquellos modelos de conducta que tú crees que son correctos. Entonces, de repente lo que yo planteo es que inclusive nuestros valores no son más que creencias. Yo creo que esta es la manera correcta de operar. Yo creo que esta es la manera positiva de operar en mi vida. Pero al final no es que los valores sustenten las creencias, sino yo consideraría que es al revés. Nuestras creencias moldean lo que nosotros consideramos como nuestros valores o nuestros principios. Porque si tú no creyeras que tus valores y tus principios son positivos, no serían los que seguirías. ajá, ajá. ¿Me sigues? Entonces, Sí, creo que viene al revés. Creo que las creencias dan origen a todo eso. perfecto. Aquí hay algo que nosotros como coaches, como facilitadores y a veces también como modeladores desde las distintas líneas de coaching que cada uno tiene, trabajamos mucho con las creencias de nuestros clientes. Y ahí aparece un concepto que tal vez las personas naturales que no están dentro del medio de esta disciplina les cuesta a ratos entender y que tiene que ver con lo que definimos nosotros como creencias limitantes. Porque de Cierto. alguna forma las creencias, cuando hablamos en general, nosotros, claro, sabemos que todas esas creencias están dentro de nuestro modelo de mundo, pero a ratos hay ciertas creencias que nos incomodan o nos empiezan a bloquear o nos empiezan a impedir el poder seguir avanzando y ahí aparece como este concepto de la creencia limitante. Cuéntanos, ¿cómo entiendes tú lo que es una creencia limitante? Una creencia limitante, vaya, como su nombre lo dice, es una creencia que yo tengo acerca de algo que me impide o me limita el poder Ajá, operar en ese ámbito de una manera distinta, ¿no? Eh, es importante observar que no existen creencias buenas ni malas. Es ujú, decir, no significa que las creencias limitantes son creencias malas, son simplemente creencias, pero así es. son creencias que yo tengo, sobre todo acerca de mí, sobre todo acerca de mí, que me limitan a poder crear algo distinto en un ámbito específico, ¿no? Ah, te pongo un ejemplo. De repente, yo me cuento la historia de que yo ya soy muy viejo para ciertas cosas, ¿no? Ajá, Y sin embargo, yo sigo diciendo que quiero lograr algo, ¿no? Yo quiero ser piloto aviador y digo que toda mi vida quise ser piloto aviador. Y de repente lo que yo le planteo a la gente es que si observamos como esta línea de tiempo en tu vida, de cada vez que te propusiste ser piloto aviador y por qué no lo hiciste, podrías observar que hay una creencia limitante que te lo impidió. ujú, En el momento en el que me digas, te puedo llevar a ver que hubo una creencia limitante que te impidió acceder a convertirte en un piloto aviador. Pero en este ejemplo vamos a decir que yo ya tengo 50, 60 años, ¿no? Y yo digo que el sueño más grande de mi vida es volar aviones, pero creo, soy muy viejo para volar aviones, pero creo que ya ninguna aerolínea me va a dar trabajo por mi edad como piloto aviador. Y creo que por lo tanto yo ya no tengo acceso a ser un piloto aviador. ajá, Entonces, en lugar de ir por lo que digo que quiero, me baso en aquello que creo. Y me perfecto. mantengo creyendo que como soy viejo, ya no voy a tener acceso a ser piloto aviador. Y entonces ya ni siquiera voy y pregunto en la escuela de aviación si puedo entrar. Entonces ya ni Claro. siquiera voy y toco la puerta. Esa creencia limitante me impide ver que a lo mejor posiblemente no pueda ser un piloto comercial, pero sí podría ser un piloto privado.
Sí, ¿te hace sentido lo que te digo? Entonces, opero desde la creencia limitante que tengo acerca de mí, de que por mi edad yo ya no tengo acceso a eso. Ajá, Y entonces eso limita la posibilidad de yo convertirme en eso. claro. Aquí estamos hablando de una creencia limitante que en definitiva yo mismo incorporé a partir de mi autoobservación. ¿Podría yo tener creencias limitantes que fueron heredadas también en la construcción de mi modelo de mundo? Por supuesto, por supuesto. Fíjate, y tal vez nos vamos a meter en un tema un poco complicadito. Y ahora que estemos en el Extreme, voy a hablar a profundidad de algo que tiene que ver con esto maravilloso. Pero a ver, como una probadita. Am, las mujeres en nuestro planeta, ¿no? Crecieron durante mucho tiempo con ciertas creencias limitantes que les fueron implantadas. Ajá, Entonces, muchas mujeres se vieron limitadas a muchas cosas, dada la creencia que adoptaron acerca de cómo tenía que ser una mujer. claro. Y de repente, cuando tú ves mujeres que rompieron esos patrones, tuvo que ver con mujeres que se atrevieron a pensar distinto, Ajá. a creer algo distinto. Pero de repente, ¿no? Nacía siendo mujer y empezaban a bombardearte con que las mujeres hacen esto, las mujeres no hacen esto, no es correcto para las mujeres esto, las mujeres deben hacer esto y se tienen que portar así. Y me la compré, porque además comienzo a observar que en la gran mayoría, pues es cierto, las mujeres son así como me dijeron que son, y la que no es así como me dijeron que son, es a la que tachamos, es a la que se juzga, a la que se critica. Entonces, Ujú. yo en mi afán de lucir bien y de mantenerme seguro, me quedo creyendo eso como mujer. Los hombres también hemos sido parte de un proceso Por similar de manera supuesto, distinta. por supuesto, por supuesto, Como por por ejemplo, supuesto. los hombres no lloran y tantas otras que vienen desde nuestros abuelos, ¿no? Fíjate lo difícil que es para los hombres, me refiero al género masculino, fíjate lo difícil que de repente nos es conectarnos con nuestra emocionalidad, Ajá. dadas esas creencias que también en algún momento nos contaron, nos dijeron. Y como bien lo dices, o sea, de repente yo planteo con la gente que trabajo, ah, ¿cómo de repente, ¿no? Hablamos del machismo como como este fenómeno social negativo que existe, y no nos damos cuenta que, a ver, los hombres no nacen siendo machos, ¿eh? También se nos enseña a hacerlo. Y como Ajá. bien dices, de repente es increíble cómo es la propia mamá, ¿no? La que nos dice, no llores, y esto, y lo otro. Sí, por supuesto que también vamos creciendo con creencias que vamos adoptando. Por eso hablábamos de que las creencias no solamente son experiencias propias, sino también aquello que adoptamos, ¿no? Claro. Y creo también que es importante mencionarle a la gente que nos está viendo que la creencia no solo pasa por tu nivel mental, se genera una dinámica que es sistémica, está asociada a comportamientos y a conductas. Es decir, cuando las mujeres o los hombres adoptamos ciertas creencias limitadoras de otros, hay un comportamiento y una conducta asociada en la dinámica en conjunto, es decir, tu madre que te dice algo o la sociedad que se manifiesta de determinada manera. Cuando estábamos hablando me hiciste acordar no recuerdo su nombre, de la primera mujer que corre una maratón en los Ujú. Estados Unidos a propósito de que las mujeres no estaban autorizadas para correr maratones porque eran solo de hombres. Y ella desafía ese patrón y es la primera vez que ella entra a una competencia y mientras va corriendo, la misma gente que está afuera la trata de sacar para... Sí. para es muy A fuerte ver, eso. hay mujeres, en esas escenas hay mujeres señalándola, juzgándola, gritándole, no hagas Así es, eso. así Hay es. propias mujeres que la tratan y hay mujeres y hombres también alentándola, ¿no? O sea, Claro. lo mismo con, por ejemplo, Eleanor Roosevelt, ¿no? Esta primer mujer de color que se atrevió a sentarse en la parte de adelante de un camión y decir, no me voy a mover de aquí, porque tengo el mismo derecho a sentarme aquí que cualquier otro, y todo el Ujú. movimiento que a partir de ella se comenzó a generar. Sí, fíjate qué curioso cómo los grandes avances que hemos tenido como seres humanos
han ocurrido cuando alguien se atreve a desafiar las creencias sociales preestablecidas. No ha habido, qué curioso, pero no ha habido ninguna evolución desde seguir el mismo patrón de creencias que los demás siguen, Ajá. porque ahí tenemos como un orden establecido del cual nunca puede haber algo distinto. Y esto es bien importante en los contextos organizacionales, Andrés. Esto es Sí. bien importante en los equipos de trabajo. Esto es bien importante con los grupos de personas, porque podemos tener una creencia en común como equipo, porque existen creencias colectivas, Claro. que de eso vamos a hablar muchísimo. Pero fíjate cómo de repente cuando adoptamos una creencia colectiva, a lo mejor logramos algo, tenemos un logro, Ajá. pero ese logro, vamos a decir que se va a quedar, va a permanecer inalterado mientras sigamos creyendo lo mismo. Así En el es. momento en el que un individuo del grupo o ciertos individuos del equipo comienzan a querer algo distinto, viene esta ruptura del patrón, que puede ser un pico hacia arriba o un pico hacia abajo, pero es lo que genera movimiento en esta línea. Ajá. Y entonces de repente los equipos, eh, los high performance teams, ¿no? Los equipos de alto desempeño, tú podrías observar que son equipos que constantemente están desafiando el orden preestablecido, Ajá. porque desde el orden preestablecido no hay posibilidad de un éxito distinto al que ya se tuvo. Es muy interesante lo que estás mencionando porque de alguna forma, fíjate, a propósito de lo que conversábamos antes, cuando hay una creencia que está instalada en el equipo, y hablemos de una creencia que le permite generar logros, después nos vamos a meter más de lleno en qué ocurre cuando hay una creencia limitante dentro del equipo y cómo eso lo Claro, transforma también. Hablemos de una creencia que les permite lograr algo y que se mantiene en el tiempo, y eso es muy interesante porque hasta los equipos de alto rendimiento son conscientes de eso y para su propio mejoramiento, que es lo que tienen como instalado, necesitan romper ese patrón de ese logro para saber que pueden seguir avanzando y seguir creciendo. Y ese rompimiento del patrón es lo que genera la acción, es lo que genera el movimiento. Hasta ese minuto está en esa meseta de la que tú hablabas recién, en que esto se mantiene en el tiempo y hace que el equipo esté en el mismo lugar, logrando los mismos resultados en el mismo nivel. Y nada va a cambiar, todo se va a nada. mantener igual. Cuando hay alguien dentro del equipo, y de ahí vamos a hablar del equipo como sistema, ¿no? Que genera la ruptura de ese patrón. Y cuando hablo de la ruptura de ese patrón, no solo me refiero a cambiar la creencia, que eso requiere, yo creo, un poco más de tiempo, sino que a cuestionar la creencia, uno, y a empezar a modificar esa estructura de conversaciones, emocionalidad, procesos, relaciones. Fíjate todo lo que está involucrado para que ese equipo de alguna forma, en algún minuto, en Chile decimos, le cae la teja, es decir, te cae la teja en la cabeza y te hace tomar conciencia de que hay una alternativa, una opción para mejorar y seguir avanzando y seguir creciendo. ¿Cómo ves tú en lo que hemos estado viviendo dentro de la pandemia, a propósito de que es una situación externa que nos llega de este enemigo invisible, del cual no tenemos ninguna certeza, y eso impacta a los equipos porque además los desintegra, ¿no? Los tira a trabajar a todos en lugares diferentes y a partir de ahora quedamos como descolocados después de eso. Es decir, bueno, ¿qué es lo que hay que creer? Esa es como la pregunta. ¿Qué tenemos que creer ahora como equipo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en los últimos meses y qué has podido ver al respecto? Es interesante esto que planteas, dado que um, sin ese factor, yo le llamaría el factor de disrupción, Ajá, ¿no? Si no hay un factor disruptivo, nada distinto puede ocurrir. Y, y de repente puede ser que haya equipos muy exitosos, ¿no? Que de repente un contexto organizacional, un sistema, un equipo, que de repente empieza a tener mucho éxito,
Pero si se conforma con seguir creyendo en lo mismo que lo llevó a ese éxito, en algún momento ese éxito ya no va a ser éxito, Ajá. sino va a ser como una constante y de repente puede haber otros equipos que están inmersos en este factor de disrupción que empiezan a despegar mientras este se queda, vamos a decir, así, ¿no? Ujú. No pierdo, pero tampoco gano. Y de repente este factor de disrupción hace que haya equipos que a lo mejor empiecen a ir así, pero hacia arriba. Entonces, fíjate que algo que de repente yo hablo cuando trabajo con equipos es que la disrupción requiere ser una constante, incluyendo porque es un paradigma bien complicado, ¿no? O sea, Ujú. hablamos, por ejemplo, de que yo planteo que en el universo la única constante es el cambio y que todo el cambio es constante. O sea, estás hablando de a lo mejor dos elementos completamente antagónicos, ¿no? El cambio y la constancia, Sí. pero al final, en cómo opera el universo, y hablo de cómo opera el universo, no me refiero a algo esotérico, no porque esté mal, sino me refiero a principios físicos, fenomenológicos, desde los cuales funciona el universo. O sea, cómo algo tan antagónico como el cambio y la constancia van tan de la mano, porque lo único constante en el universo es el cambio. Y el cambio en sí siempre es constante. Y Ajá. entonces cuando tú en un equipo logras incorporar esto, logras incorporar este factor importante de estar trayendo disrupción, Sí. es un equipo, esos son los equipos de alto desempeño. Y son los equipos que mediante el cambio mantienen el éxito como una constante. Claro, claro, está instalado dentro, lo que yo llamo la mente maestra del equipo. El cambio está instalado en el equipo porque saben que de manera permanente pueden mejorar y pueden hacerlo Claro. mejor. Y siempre hay una variable de mejoramiento. Y eso es Y, realmente increíble. y en cambio, de repente existe la creencia limitante, ¿no? Este, Fíjate, hay una creencia que de repente he trabajado mucho con ella y de repente he generado mucho debate, sobre todo con los equipos. Esta creencia de, if it's not broken, don't fix it, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. A lo que Ajá. funciona, no le metas mano. Déjalo así. Esto me funciona bien, no le metas mano. Buenísimo. Y ese puede operar en tu favor, pero también puede operar en tu contra. Porque no cada vez que le metes mano a algo significa que le estás metiendo mano porque está roto, descompuesto, Ujú. ¿no? Es decir, yo se lo planteaba, recuerdo trabajando para una compañía donde tenía equipos de ventas de alto desempeño y de repente trabajé con ellos. Yo le decía, comprendo lo que dices, porque yo le propuse ciertas cosas que veía, etcétera, etcétera, basado en las ideas de las propias personas que conformaban sus grupos. Y él decía, no, mira, a mí me está dejando tantas ventas al mes, y yo lo que me piden es tanto, siempre estoy un poquito arriba, ¿para qué le metes mano? Así está bien, ¿no? Como miedo a la disrupción y que a lo mejor la disrupción le ponga, como decimos en México, le ponga en la torre a lo que has creado. Ujú. Y yo le decía, comprendo esto que me dices, pero eh, vamos a decir que obtienes un carro de una agencia, ¿no? Y el carro de agencia pues no está descompuesto, está completamente nuevo. Eh, y sin embargo puedes hacerle mejoras a esa máquina de ese carro de agencia que no tiene que ver con descomponerlo, Ajá. sino tiene que ver con llevar al carro a un siguiente nivel, Así ¿no? es. A convertir un carro estándar en un carro high performance. Y Claro. no le metiste mano porque está roto. Es un carro que funciona perfectamente bien, pero puedes llevarlo a un siguiente nivel. Y a lo mejor eso es lo que de repente también se vuelve complicado para los equipos, Andrés. Ujú. El comprender que no significa que no estás funcionando. Lo que significa es que hay una creencia que no te permite acceder al siguiente nivel. Claro. Me hiciste pensar en los autos de Fórmula 1, por ejemplo. El vehículo anda, tiene 4 ruedas, tiene manubrio, funciona. Claro, pero cuando le empiezo a cambiar las piezas, el vehículo empieza a mejorar y a tener una performance mucho mejor, y no lo mejoro porque el auto no anda, lo mejoro porque la exigencia, digamos, de ese negocio le está pidiendo que esos procesos mejoren, si no, no va a ser capaz de
llevarlos adelante de la mejor manera posible. Fíjate, hablando de los autos, perdón que te interrumpa, hablando de los Dale, autos dale. de Fórmula 1, fíjate, te voy a compartir un detalle bien particular. Eh, tengo amigos muy cercanos en México que se dedican al automovilismo, ¿no? Y me han contagiado. Yo no crecí siendo un fan del deporte motor, pero me lo contagiaron y de repente ya me pongo a ver las carreras y ya me enseñaron cómo verlas y lo importante y todo esto, ¿no? Y, y ellos me platicaban algo, me decían, un auto de Fórmula 1, a ver, nunca el mismo auto de Fórmula 1 va a correr dos carreras durante la misma temporada. Ajá. Es decir, Ferrari, vamos a decir la escudería Ferrari, el carro que armó para la primera carrera del campeonato, vamos a decir que la primera carrera del campeonato, yo no sé dónde sepa, vamos a decir que sea el Gran Premio de Italia, vamos a decir que ahí empezara la temporada. Ese carro que corrió el Gran Premio de Italia, aunque haya ganado la carrera, Ajá. nunca va a volver a correr en ninguna de las demás carreras. Porque carrera tras carrera le hacen ajustes a los autos. Porque fíjate lo que sabe la gente de Fórmula 1. Si tú dejas el carro, si nosotros pensáramos, disculpa, si nosotros como Fórmula 1 pensáramos, if it's not broken, don't fix it, Ajá. y tú dijeras, no le metan mano a este carro, ganó el premio de Italia, este es el ganador, ese carro jamás volvería a quedar entre los 3 primeros lugares. ¿Por qué? Así es. Porque el resto de los automóviles se va a ajustar Claro. de tal manera que puedan competir y superar a ese auto. Así es. Y si tú te quedas siendo el mismo auto, ¿qué crees? Los demás te van a superar carrera tras carrera. Los equipos de Fórmula 1 son equipos de high performance. Claro. Todas las carreras tienen que estar superando lo que hicieron la anterior. Y la única manera de hacerlo es trayendo algo que no se trajo en la carrera anterior, ¿no? Ajá. Esta constancia de la disrupción. Sí, y quería volver a eso de la disrupción, que me parece muy interesante desde el rompimiento de los patrones que los equipos tienen, ¿no? Porque de alguna forma los equipos tienden a pensar que si siguen haciendo lo mismo van a obtener un mejor resultado. Y cuando toman conciencia de que eso nunca va a ser así, porque para lograr un resultado diferente necesito hacer algo distinto, y para hacer algo distinto necesito ser disruptivo, eso quiere decir que necesito cambiar una creencia. Es decir, que cuando cambio la creencia voy a poder obtener un resultado diferente, porque voy a seguir procesos distintos. Es decir, no solo tiene que ver con incorporar un proceso, sino también con incorporar una creencia. Es como cuando uno ve en las empresas que incorporan SAP, por ejemplo, y en toda la plataforma, y hay una parte importante del equipo que empieza a decir, no, que para qué vamos a incorporar SAP si ya lo venimos haciendo de esta manera hace 10 años, hace 20 años, no, que entenderlo es difícil, no, que no sabemos cómo, no, que tenemos que capacitarnos, y empiezan a aparecer todos los bloqueos y todos los contras para evitar, y eso es lo fundamental del proceso de transformación de la creencia, para evitar cambiarla, porque nuestra mente quiere dejar de pensar, no quiere estar fuera de su zona de confort, quiere mantenerse ahí, y cuando aparece esta disrupción, inmediatamente aparece la incertidumbre, es decir, y es el resto, ¿no? No es que la lleva, sino que el resto dice, uy, no sé si quiero vivir este proceso. Lo que es peor es cuando estoy en contra, y eso es el gran problema que los líderes tienen. Cuando quieren desarrollar un proceso específico donde hay que incorporar, por ejemplo, un cambio de cultura organizacional, que en definitiva es también un cambio de creencia, un cambio de hábitos, un cambio de comportamientos y conducta, y tenemos equipos u otros líderes de su mismo nivel que están, digamos, tirándose atrás el proceso, y eso hace que sea mucho más difícil todo ese propio desarrollo. Hablabas antes, y me gustó mucho eso, porque a propósito de que todo el cambio es constante, cuando el equipo toma conciencia de eso, hay que empezar a ver dónde queremos que algo cambie. Y cuando tenemos creencias que pueden estar impactando el sistema del equipo, vimos también que esas variables pueden ser endógenas, es decir, es el mismo equipo el que está en contra de sus propias creencias o favoreciéndolas, o hay un entorno que está ahí, que es el resto de la organización, que empieza a afectarlos de manera positiva o negativa. Cuando entendemos el equipo como un sistema,
Y imaginemos que tú y yo somos parte de un equipo donde yo tengo mis propias creencias, ya sea potenciadoras o limitantes, tú tienes las tuyas y vamos a trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando esto empieza a trasladarse al universo del equipo? Bueno, ahí existe un clash, ¿no? Un choque de creencias donde ah, hay algunas cuestiones de mi propia conducta dirigida por mis creencias que pueden surgir. Y entonces, quizás el problema, fíjate, quizás el problema no tenga que ver con que tú creas algo distinto que yo. Porque al final de cuentas, me parece que en la mayoría de la gente creemos cosas distintas ante ciertas cosas, que tenemos también muchas creencias iguales, compartimos muchísimas creencias, si no, no podríamos funcionar, ¿no? Ajá. Yo creo que el tema no está cuando en un mismo equipo se creen cosas distintas, sino en cuando no existe la apertura para que se crean cosas distintas. Ajá. Creo que el problema en los equipos, Andrés, no tiene que ver con creencias distintas, tiene que ver con la voluntad o las ganas de tener razón acerca de mis creencias. Y eso es lo que puede dañar y eso es lo que puede perjudicar y frenar un equipo. Porque el que tú creas algo distinto que yo puede enriquecer lo que yo creo. Y lo que yo creo distinto a ti puede enriquecer lo que tú crees. Inclusive podemos discutirlo y debatirlo no como una pelea, sino como un debate de ideas que nos va a llevar a enriquecer algo y a lo mejor podemos, desde tu creencia y mi creencia, formar una tercer creencia en conjunto que sea la que nos lleve al éxito. ¿Te hace Ajá. sentido? Sí, claro. El tema está cuando no existe esa voluntad y lo que se pretende es tener razón acerca de las creencias. Ajá. Y entonces, como tú crees algo distinto a lo que yo creo, yo quiero tener razón acerca de lo que creo, por lo tanto, de entrada, lo que tú crees, como no se parece a lo que yo creo, está mal. Y Claro. hazle como quieras. Y de repente, fíjate, y de repente esto lo hablo mucho con los líderes de los equipos, con la gente que liderea los equipos. Y yo cuando hablo con ellos le digo, mientras más ganas de tener razón tengas, menos éxito van a tener. Porque tus ganas de tener razón no te permiten escuchar lo demás, no te permiten observar lo que no estás observando. Entonces, el tema no está cuando existen distintas creencias dentro del equipo. El tema está cuando no existe la voluntad o la apertura para observarlas, escucharlas y analizarlas, sino que hay alguien parado en el querer tener razón. Eso es lo que puede frenar la labor del equipo. Claro, porque de alguna manera lo que debiera ocurrir es que el equipo construya su propio modelo de mundo, digamos, su propio Así sistema de es, creencias que los potencian a cada uno en aquello que mejor saben hacer. así es. ¿Para ti ese es un rol solo del líder, el fomentar eso, o también es del equipo? A ver, fomentarlo y proyectarlo sí es una labor del líder. Ujú. Sin embargo, algo que le hablo a los equipos es que el líder no siempre es el mismo líder. Y de repente en distintos momentos del camino, en distintas etapas del proyecto, va a haber alguien distinto liderándolo. Ajá. Entonces, tú requieres también tener incorporado eso porque en algún momento tú vas a estar liderando el proyecto. Y la gente de repente me dice, oye, no, pero yo nunca me veo liderando el proyecto. Por supuesto que sí. En el momento en el que aportaste, en el momento que te tocó a ti brindar lo tuyo, en el momento en el que tú trajiste lo que te correspondía, en ese momento tú estabas liderando el proyecto. Y eso también de repente hace a la gente darse cuenta de que todos somos líderes. Claro. Que si bien es importantísimo en cualquier orquesta tener un director de orquesta, importantísimo, ¿eh? Sí. No se confundan. Pero cuando el director de orquesta señala los violines, van ustedes, ¿quién lidera la orquesta en ese momento? Los Los violines. violines, Y claro. cuando señala que van los instrumentos de viento, en ese momento los instrumentos de viento se convierten en los líderes. Y cuando señala que van los de percusión, en ese momento los de percusión están liderando, aunque hay alguien con la batuta. Y eso cuando los equipos, Andrés, lo comienzan a observar, ocurre un fenómeno poderosísimo. Sí. Vaya la redundancia. Ocurre un fenómeno donde surge el empoderamiento del equipo. Para eso, para que eso ocurra de alguna forma, yo siendo parte del equipo, necesito tomar conciencia del valor
de lo que yo hago y de cómo le aporto valor a mi equipo en lo que mejor sé hacer, que es lo que los equipos de alto rendimiento tienen. Es Por decir, supuesto. en el equipo de alto rendimiento cada uno es consciente del valor que le agrega al equipo en lo que mejor sabe hacer. O, perdón que te Dale, interrumpa, dale, dale. o en lo que peor sabes hacer también. Ajá, claro, porque de alguna forma sé en qué medida cuento contigo o no para poder hacer aquello que hay que hacer. Pero también puedo hacerle saber a mi equipo, hey, por ahí no. Claro. Si algo tengo seguro, Ajá, yo no sé si es por aquí, por aquí o por aquí, no lo sé, pero si algo estoy seguro es que para allá no es, claro, porque ya fui. claro, claro. Esta situación, la de la pandemia a nivel global, y lo hablamos hace un rato, ¿no? Es la piedra en el agua, cae y genera este movimiento que nos deja a todos bastante descolocados, y a muchos equipos sobre todo, porque empieza a ocurrir una dinámica completamente nueva de forma de liderar. Y lo hablábamos hace un momento, en el fondo, que las estructuras de liderazgo están siendo transformadas porque los equipos están teniendo a ratos o mucha rotación, o hay equipos que están teniendo que cambiar lo que hacen o sus procesos, o los negocios se están transformando de manera muy significativa. Cuando pensamos en que esto ya está entrando en un proceso de transición, en este escenario de incertidumbre, porque ya muchos países van a la segunda ola del brote, lo queramos o no, esa es la realidad, una segunda ola de brote. Muchos pensábamos que íbamos de salida, aparentemente no. Por lo tanto, este escenario puede continuar un rato en el tiempo y eso modifica el cómo los líderes y los equipos necesitan empezar a generar nuevas acciones para generar nuevos resultados. Lo clásico que dicen, ¿no? No, es que hay que reinventarse, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Reinventarse tiene que ver con incorporar nuevas creencias. Punto. Así es. Nuevas creencias que generen distintos hábitos. Claro, Pero no existe un nuevo hábito sin una nueva creencia. así es. Y que por consecuencia van a generar otros resultados. Así es. Claro. ¿Cuál sería tu recomendación para los equipos que están en pleno proceso y aún están confundidos en cuál es el camino que necesitan seguir para ir recuperando parte de lo que pueden construir a partir de ahora? Mira, de repente, la recomendación que les digo es prueba, prueba lo que en algún momento funcionó, prueba lo que estaba funcionando antes de todo esto, pero no te aferres a que siga funcionando. Ajá. O sea, podemos probar, ¿no? Podemos probar si lo que veníamos haciendo y la manera en la que veníamos operando antes de todo esto sigue funcionando y cómo le podemos incorporar mejoras dado el nuevo contexto en el que estamos. Pero no te aferres a que la manera en la que funcionaba sea la manera en la que va a seguir funcionando. Es decir, mi recomendación es, requieres estar completamente abierto a estos nuevos factores, como lo decíamos, de disrupción, Claro. donde quizás la manera en la que algo venía funcionando maravillosamente ya no sea la manera en la que va a funcionar maravillosamente. Ajá. Entonces, siempre les recomiendo estar completamente abiertos y dispuestos, ¿no? A volverse equipos que fluyan, ¿no? En lugar de equipos que se mantengan rígidos a que las cosas sean, otra vez las creencias como creo que deben ser, Ujú. dado que así han venido funcionando, pero no me doy cuenta de que ya vivimos en un No mundo funciona. distinto. No Sí, funciona, no claro. funciona. O sea, de verdad hay muchas cuestiones que yo platico con la gente y le digo, el mundo no va a volver a ser el mismo. A ver, y no hablo, por supuesto que nos vamos a volver a abrazar y por supuesto que vamos a volver a salir, pero hay muchas cosas que no van a volver a funcionar de la misma manera, Así ¿no? es. Eh, y si no me creen, yo le planteo a la gente, mira, el mundo cambió radicalmente a partir del 11 de septiembre en la manera en la que viajamos. O sea, la manera en la que hoy viajamos, Andrés, cambió radicalmente, se alteró radicalmente a partir de lo que ocurrió el 11 de septiembre.
Nunca volveremos a viajar como se viajaba antes del 11 de septiembre. Y entonces hubo gente que, dedicada a esto, tuvo que reinventarse, ¿no? Tuvo que permitir esta disrupción y comenzar a fluir, porque el fluir te permite adaptarte a lo nuevo que hay. Cuando tú te mantienes rígido, resistente, no hay manera de adaptarte a la novedad. Y eso al final te va a dejar fuera de la jugada. Entonces, mi recomendación para los equipos es eso, comprender que hay muchas cosas que no van a ser iguales y que si pretendemos hacerlas iguales estamos destinados a fracasar y que no tengan miedo, fíjate, y bien importante, y que no tengan miedo a probar 1, 2, 3, 5, 19 cosas distintas. Quizás las primeras 18 van a fallar. ¿Por qué? Porque todos estamos entrando a un juego desconocido. Todos. Pero a lo mejor la 19 va a funcionar. Entonces, permítete probar y permítete probar y permítete probar. Y eso te lo va a permitir el no estar aferrado a que las cosas sean como venían siendo, ¿no? Claro. Aquí aparece un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con, lo llamo flexibilidad estratégica. Ya no tiene Claro. que ver solo con ser flexible, de que hagamos una cosa y si no intentamos otra, no, sino tener la claridad y la conciencia de que tal vez lo vamos, como decías tú, a intentar 19 veces. Y en una de esas 19 o 20 va a estar el camino que tenemos que seguir. Y tener Claro. esa claridad ya desde tu mindset, desde tu configuración mental, de decir, voy a ser flexible estratégicamente y empiezo a identificar en qué procesos de mi negocio eso se requiere. Y Claro. fíjate cómo se transforma ahí la estructura de liderazgo, que ahora empieza a ser mucho más matricial y no tan piramidal, sino que Así empiezo a es. identificar lo que tú decías hace un momento. Empiezo a ver el valor que el otro tiene, no solo para poder delegar, sino también para poder desarrollar el mejor talento que ese otro tiene, que es algo que se venía declarando, y siempre lo digo así, hasta antes de la pandemia, y siempre es como una declaración de buenas intenciones. Son pocas las Sí. organizaciones o las empresas que dicen, sí, estamos efectivamente desarrollando el talento humano, y cuando tú ves los comportamientos del líder, eso de manera efectiva ocurre con su equipo, con las personas, con cada uno de ellos. Y en el resto, que es la mayoría de las empresas, eso está como una declaración de buenas intenciones, pero en la práctica, todos le preguntan al jefe, todos le preguntan al gerente, o el equipo se salta al jefe y le pregunta al gerente, y esas dinámicas más disfuncionales están ocurriendo todo el tiempo. No obstante, ahora la situación te dice, no, 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 ahora va a ser distinto porque tiene que ser distinto, porque el escenario es un escenario de no retorno. Claro, y también tiene que ver con que cuántos siglos, Andrés, fíjate, cuántos siglos los seres humanos convivimos con la creencia de que el líder es el que piensa y el que diseña, Ajá, y el liderado es aquel que simplemente ejecuta. ejecuta, claro. Y vivimos los seres humanos inmersos en esa creencia muchos siglos, y durante todos esos siglos, aquel liderado que se atrevía a pensar distinto o a cuestionar el líder, pues iba a la guillotina, ¿no? Claro, O claro. sea, no había manera de que fueras capaz de pensar distinto, ni siquiera te ibas a atrever porque te costaba la vida, Ajá. te costaba el trabajo, ¿no? Hoy, hoy creo que el nuevo liderazgo se da cuenta que la manera de llegar a ser un equipo high performance, la manera de mantenerse exitoso, es permitiéndole a la gente que tienes, como tú dices, el pensar, el opinar, el cuestionar, el traer al frente. Eso, fíjate lo que te voy a plantear, el permitir y abrir eso es lo que desarrolla el talento humano. Ajá, Punto. Porque definitivamente. cuando yo no te permito hablar, ni opinar, ni cuestionar, te estoy copando. Cuando yo te digo que lo que tú piensas, lo que tú crees es valiosísimo, desarrollo y promuevo en ti el que estés en constante observación de qué funciona y qué no funciona. Eso es lo que Sí. desarrolla el talento humano. Así es. Y el desafío pasa a ser mucho más grande hoy día, no solo por el contexto, sino que además dentro de las organizaciones tenemos generaciones de distintas, digamos, de distintos momentos de nuestra última historia. Y tenemos dentro de las organizaciones millennial, generación X, baby boomers, etcétera,
Y los líderes tienen que estar de alguna forma respondiendo a cada una de esas generaciones para poder Claro. resolver cómo el equipo avanza de la mejor manera posible. Claro, y fíjate, aquí es lo más, fíjate qué curioso. ¿Qué es lo que hace que un generación X sea generación X, que lo que un millennial sea un millennial y que un baby boomer sea un baby boomer? ¿Qué es lo que los hace ser eso? Bueno, lo que hemos estado hablando todo este rato, las creencias que fueron Las instaladas en un momento creencias, las histórico. creencias, claro. O sea, no había nada en el ambiente, en el año en el que naciste, que se impregnara en tu cuerpo para decir, ay, es que yo como nací en tal año y respiré el aire de ese año, soy millennial. No, Ajá, ajá, ajá. tiene que ver con las creencias en las Así cuales es. te encontraste inmerso y desarrollaste para hacer esto. Eso está buenísimo, porque Sí, si yo como líder, fíjate, si yo como líder logro comprender que entonces lo que los separa es una creencia, lo único que requiero es generar una creencia que los una. claro, Punto. claro. Y eso quiere decir que el equipo está a un pensamiento de cambiar su camino para lograr mejores resultados. Efectivamente, Buenísimo, efectivamente. buenísimo. Vas a estar con nosotros el día 1, vamos a estar en conjunto abriendo el Extreme Revolution Digital. Así Quiero es. darte este espacio para ir cerrando nuestra entrevista, para que invites a quienes nos están viendo a ser parte del Extreme Revolution desde tu dimensión, desde lo que más te gusta hacer y desde todo aquello que hemos estado conversando hasta ahora. Creo que va a ser un evento maravilloso. La verdad es que además quiero reconocerte porque te atreviste a pensar distinto, ¿no? Te atreviste a romper el paradigma y la creencia de que este evento solamente presencial podía funcionar. Y bueno, si no se puede hacer presencial, hagámoslo de esta manera, lleguémoslo a la gente, cosa que además me encanta ser parte. Es la primera vez que voy a tener la oportunidad de participar. Eh, Quiero invitar a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que nos sigue a participar, porque además hoy, a diferencia de muchos otros años, Andrés va a estar al alcance de todo el mundo. Había gente que de repente por cuestiones de tiempo, de distancia, de viajes, se lo perdía. Hoy esa conversación no existe, ¿no? Te vamos a llevar el Extreme hasta la comodidad de tu casa, si así lo deseas. Y invitarlos a todos, mira, como yo de repente le planteo a la gente, la vida es un juego y es un juego que se juega en equipo. Y entonces quizás la manera de ganarlo tiene que ver con encargarme de que mi equipo lo gane. Y qué mejor que llevando a mi equipo, sea quien sea tu equipo, que a lo mejor al final solamente existe un equipo, pero sea quien sea tu equipo, hacer un equipo de alto desempeño, ¿no? Un equipo de high performance. Y creo que el Extreme va a brindar muchísimas herramientas para que todos estos sistemas organizacionales, todos estos equipos de trabajo, todas estas microsociedades que íbamos creando para avanzar, puedan, adquirir estas herramientas padrísimas y súper valiosas, que además en estos nuevos tiempos pueden ser sumamente útiles, porque nada mejor que adentrarnos a lo que sigue con toda la incertidumbre, pero sabiendo que estamos mejores equipados, ¿no? Así que una invitación a toda la gente que nos escuche, no se lo pierdan, va a ser un evento maravilloso. Del 27 al 30 de agosto. Como bien dices, yo ahí estaré el primer día participando, pero seguramente estaré los 3 días poniendo mucha atención porque realmente vale la pena. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias de verdad por ser parte del Extreme Revolution Digital y también muchas gracias a ustedes por ser parte de cada una de estas entrevistas. Vamos a seguir entregando contenido, entregando información, preparándonos para lo que ya viene. Ya quedan pocos días para ser parte del Extreme Revolution, así que dejarlos también cordialmente invitados para que se inscriban lo más pronto posible y sean parte de esta revolución de los equipos que está ocurriendo ahora, que se está transformando ahora para aquello que queremos construir en esto que denomino nuestro nuevo futuro. Muchas gracias, nos vemos pronto en otro Extreme Revolution Digital. Nos vemos. Hasta luego.